Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy vamos a tratar un tema que puede ser de interés, por ejemplo, para los estudiantes de bachillerato, aunque no sé si sus profesores recomendarían ver este canal, la verdad. Pero en todo caso, puede ser de interés para aquellas personas que sepan más o menos qué es el empirismo, que es lo que en el bachillerato se le suele decir que se desarrolló en contraposición con el racionalismo y tal, y les cuentan unos cuentos así más o menos. Y bueno, y se enseña de esta manera. Pero en todo caso, hay que entender el empirismo como algo más que como una escuela que se empezó a desarrollar más a partir de filósofos como Locke o Hume. Aquí lo entenderemos más como una forma de pensar que impregna todos los otros ámbitos de pensamiento. Es decir, son unas tesis principales, unas premisas, vamos a decir incluso, porque en verdad no las demuestran en ningún momento, son como de dónde parten, y mirar qué se sigue de ello, ¿no? Cómo eso impregna realmente todos los otros ámbitos de la persona. Eso es lo que investigaremos aquí, porque al final el empirismo no es una cosa que se redujera a unos siglos y un no sé qué y a unas tesis, sino que, al contrario, en la filosofía contemporánea encontramos muchísimos trazos de empirismo. De hecho, os diría que es donde más encontramos trazos de empirismo, sobre todo en filosofía de habla anglosajona. ¿Y qué vamos a mostrar aquí sobre el empirismo? Vamos a mostrar que realmente el empirismo nunca podrá dar cuenta de una teoría ética. Y aquí evidentemente partiremos de aquellas tesis que ya hemos demostrado en los 3 primeros vídeos de fundamentación de la ley moral. Es decir, lo que queremos decir es que el empirismo es incapaz, por ejemplo, de hacer referencia a algo así como una ley moral, o de hacer referencia a actos desinteresados. Lo que tenemos que saber primero es cuáles son las tesis de este empirismo, cuáles son las tesis del empirismo en general. Es decir, que un empirista del siglo XVII compartiría igualmente con un empirista del siglo XX. Aunque, evidentemente, los del siglo XX te pondrán matices y no sé qué para intentar colar lo que no se puede colar, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, matices todos los que queráis. Pero el núcleo gordo, yo, a mi modo de ver, lo formularía de la siguiente manera. La premisa principal del empirismo consiste en que el conocimiento tiene su fundamento en la experiencia. Es decir, que el conocimiento se basa en lo empírico, que se dice. Por tanto, una cosa que se sigue de ello es que no podemos conocer cosas que no tengan un componente empírico. Eso típicamente se dice, ¿no? Los conceptos metafísicos ya, como no tienen un componente empírico, son algo incognoscible, son una construcción humana que en verdad no tiene nada de conocimiento, ¿no? Sería esta la idea. De esto además se seguiría que no existe ningún conocimiento innato. Y diréis, ¿por qué? Y esto es lo que se explica sobre todo en los bachilleratos, ¿no? Que los empiristas no son innatistas, ¿no? Defienden que no existen las ideas innatas. Bueno, ¿por qué defendería esto un empirista? Bueno, dado que es necesario percibir, tener datos empíricos de algo para que tenga un componente de conocimiento, es imposible que un conocimiento sea ya innato. ¿Por qué? Porque no lo habremos percibido, porque no habrá estímulos sensibles en ello, porque no habrá ningún tipo de vía inductiva, de vía empírica para conocerlo, ¿vale? Esa es la idea, eso es lo principal, a mi modo de ver, del empirismo. Y lo que se sigue de esto es lo que veremos. A lo largo de la historia de la filosofía, comprobamos que el empirismo lleva a dos posiciones distintas. Y diréis seguramente, ¿cómo es posible si parecen incompatibles? Bueno, lo vamos a ver. Por una parte, nos lleva, y veremos cómo, al escepticismo. Y por otra parte, nos lleva al determinismo, es decir, a que no existe la libertad. Por una parte, a que no podemos conocer, y por otra parte a que no podemos actuar libremente. Son esas dos posiciones, de hecho, a las que deriva el famoso empirista Hume. Hume defendió, evidentemente, como muchos de vosotros sabéis, posiciones completamente escépticas. Es decir, que, bueno, yo al final sé que me caeré por el balcón si me tiro por regularidad, pero técnicamente no puedo estar seguro de ello. Yo lo sé por costumbre, pero esto no es un conocimiento seguro, ¿no? Y a la vez defendió cierto determinismo, y esto lo veremos después porque es más polémico. Pero bueno, esta es la idea, que los filósofos empiristas y, por ende, las personas que sostienen, aunque no lo sepan, las posiciones empiristas en nuestra vida cotidiana, derivan en una posición o en otra, en el escepticismo o en el determinismo. Dos posiciones que, como ya podéis avanzar, son seriamente perjudiciales. Empecemos con la derivación al escepticismo. La derivación rezaría así. En verdad, si solo conocemos aquello que experimentamos, estamos completamente ligados a nuestro contexto y no podemos juzgar más allá de ello. Esta primera conclusión que sacamos del hecho de que el conocimiento es empírico, la podéis ya ver reflejada en muchas conversaciones cotidianas, como por ejemplo, ¿no? Tú no sabes de lo que hablas porque no lo has vivido. Este tipo de afirmaciones, ¿no? O tú no lo entenderás, ¿no? Porque no has vivido lo que yo he vivido, ¿no? Esa referencia
a que el componente experiencial es absolutamente esencial para entender, para comprender, para conocer, esas referencias son empiristas, al fin y al cabo. Que me digan que yo no puedo entender la situación de un estadounidense es una afirmación empirista, si argumentan que es por el hecho de que yo no he vivido en Estados Unidos. Esta limitación de nuestro conocimiento y nuestro entendimiento a nuestro contexto y nuestra experiencia no excluye, dirá un empirista, de que la ciencia, ¿vale?, trate sobre cosas que van más allá de mi subjetividad. Pero son cosas, al fin y al cabo, que nada tienen que ver con la ética. Y ese es el punto que nos interesa. La ciencia, al final, no puede estipular si algo es correcto o incorrecto moralmente. Porque la incorrección o incorrección de un acto es una cosa que se predica de algo empírico. Es decir, lo empírico es el acto. El que sea correcto o incorrecto jamás será algo empírico. O sea, podemos decir, no, es la sensación que tienes de que eso está bien, ¿no? Tenemos una sensación. Al final, de hecho, los empiristas como Hume acaban diciendo que tenemos una especie de intuición moral para salvar los trastos a esto, ¿no? Y acaban diciendo que, claro, tú en verdad ya sientes que eso está mal, ya sientes que eso está bien. Y reducen lo que es la moralidad, lo que es el deber, a la sensación de, sí, me parece que está bien, ¿no? Tengo esa sensación. Bueno, esto evidentemente no es una demostración de nada moral, ni de una ley moral, ni de absolutamente nada. Es simplemente una generalización. Ah, no, que nosotros parece que nos sentimos mal si vemos una agresión por la calle. Bueno, pues ok. Esto es de hecho empírico y no es una demostración de que esto exista así. O sea, con que tengamos un caso en que no se produce así, ya la hemos cagado. En otras palabras, esta intuición moral o sentimiento moral a la que recurren los filósofos empiristas, en verdad no podremos nunca comprobar si es realmente universal, es decir, si es una cuestión de la condición humana, o si es, por el contrario, una mera característica de cierto grupo o conjunto de subjetividades. Por lo tanto, una persona empirista, si no recurre a este sentimiento moral y simplemente dice, no, yo creo que esto está mal porque siento que está mal, y yo, pues vale, pues y yo no lo siento, y venga, la guerra. Un empirista que no recurra a ese sentimiento moral como algo suficiente para argumentar la moralidad del ser humano, acabará en situaciones en las que no verá legítimo poder juzgar, porque no tiene la información suficiente para hacerlo. El escepticismo, pues, es esencial para negar que podamos afirmar que algo está bien o está mal, porque solo puede recurrir a sus sensaciones, a las sensaciones del sujeto en concreto. Entonces, en esas sensaciones solo nos encontramos con los deseos, y al final la persona, el único criterio definitivo que tiene de actuar es el propio deseo, y no tenemos más criterios para seleccionar, por ejemplo, entre diferentes deseos. No los tenemos. Simplemente, mira, pues el más fuerte, ¿no? El deseo más fuerte y se acabó. O el que las consecuencias sean menos desagradables. La medida, al fin y al cabo, es la búsqueda del agrado y la huida del desagrado. Y esto, como ya demostramos en la fundamentación de la ley moral, es lo contrario a la ley moral. Es justamente lo contrario. Una persona que actúa exclusivamente buscando lo agradable y huyendo de lo desagradable es una persona profundamente inmoral. Y si queréis la demostración de esto, en la descripción tenéis los vídeos. Los oyentes más perspicaces ya habréis visto que en la derivación al escepticismo fácilmente se va al determinismo. Porque al final, cuando recurrimos solo a nuestras sensaciones para actuar, como ya argumentamos aquí, acabamos necesariamente en el determinismo. Solo podremos actuar movidos por una pasión y nosotros no tenemos control de ellas. Pero vamos a ver un poco más en extenso esta derivación al determinismo. Vemos una cosa, y es que el empirismo pone énfasis en la pasividad del que experimenta. De alguna forma, el conocimiento necesita siempre de una serie de datos, ¿vale?, sobre el que nosotros no tenemos ninguna vinculación. Los datos empíricos, al final, no los decidimos nosotros, esa es la gracia, ¿no? Que los recibimos. Cuidado, con la palabra recibir. Nosotros somos el sujeto pasivo. Y los datos y aquello que produce los datos es lo activo en nosotros. Dicho en cristiano, los datos proceden del mundo externo y nosotros los captamos a través de los sentidos. Así, como todo conocimiento para el empirista tiene un fundamento empírico, todo lo que sabemos lo sabemos por estar afectados por objetos empíricos. La ciencia lo que haría es sistematizar estas experiencias y formularlas de forma generalizada, simplemente. Pues bien, este énfasis en la pasividad del sujeto, en el ser afectados por el objeto, puede llevar a pensar la conciencia como un objeto. Y esperad, bueno, aquí estáis haciendo un juego de palabras, bueno, vamos a verlo, ¿vale? Esto es un poco difícil de seguir, pero ánimos, ¿vale? La conciencia tiene que ser algo material, homogéneo, ¿vale? Homogéneo se diría en palabras técnicas ontológicamente, es decir, en cuanto al ser, da igual eso, ¿vale? Simplemente tiene que ser homogéneo a los objetos externos. ¿Por qué?
porque si no, esta comunicación entre el mundo externo y mi conciencia no sería posible. Yo capto las cosas, yo soy afectado por ellas y recibo una información que proceso de alguna forma. Es cierto que la información que finalmente me llega a mi cerebro no tiene por qué ser la misma, del mismo tipo que aquello que me afecta, pero también es cierto que para que conciencia y objeto se comuniquen, la conciencia tiene que ser una cosa homogénea a ese objeto, aunque luego procese la información de una forma diferente, ¿vale? Así pues, al pensar de esta forma la conciencia, vemos que la conciencia es el resultado de la interacción con estos objetos. Y, al ser un objeto al mismo tiempo, cae también bajo la cadena de causas y efectos. La conciencia está, pues, de esta manera, determinada por todas las interacciones con los objetos. Absolutamente determinada. Y estas interacciones con los objetos se manifiestan a través de estímulos, sensaciones, pasiones, etc. Con todo, vemos pues que hay una facilidad muy grande de que un empirista acabe siendo un determinista, o un dogmático, como diría Fichte. Por un lado, como hemos visto en el escepticismo, porque al recurrir siempre a sus sensaciones para actuar, pues acaba actuando siempre movido, forzado por esas sensaciones, y él no decide entre sensaciones. Esto lo veremos también con Hume, un ejemplo final. Y por otro lado, si nos ponemos aún más filosóficos, vemos que la conciencia tiene que ser un resultado de las interacciones no voluntarias con los objetos del mundo externo. Y un resultado que además no podemos entender que tenga una voluntad. Es decir, la conciencia al final sería una falsa conciencia de libertad. Porque simplemente yo creo estar actuando libremente, pero al final lo que está pasando allí son un seguido de conexiones químico-neuronales que me hacen pensar así, actuar así, y además me hacen creer que soy libre, ¿no? Esa sería al final la idea más filosófica que nos lleva a pensar en el determinismo. Si os fijáis, la ideología general de Occidente, por lo menos, tiene unos trazos empiristas, vamos, así de gordos. Lo vemos, por ejemplo, en muchas argumentaciones de por qué el sistema democrático parlamentario liberal es el mejor sistema democrático posible. Lo que está pasando en un parlamento no es que un grupo parlamentario intente convencer a otro grupo parlamentario de que aquello que están defendiendo sería lo mejor a nivel público. No, no está pasando eso. Evidentemente, bueno, aparte de ser un circo, lo que está pasando es que cada persona vota por su interés y al final allí, en el choque parlamentario entre diputados, no hay para nada un diálogo. Las preferencias son incompatibles y simplemente pues allí gana la que más votos tenga. Se presupone, pues, la imposibilidad de argumentar un bien público, la imposibilidad de fundamentar unas leyes que vayan más allá de la subjetividad. Se presupone, al fin y al cabo, que no podemos salir de nuestra subjetividad. Vamos a ver, para finalizar el vídeo, una cita muy famosa de Hume en la que vemos todo esto en movimiento, todo lo que hemos dicho hasta ahora. Cómo un empirista, cuando se pone serio, acaba en el escepticismo o en el determinismo. Esta cita, por si la queréis buscar, corresponde al Tratado de la Naturaleza, libro 2, sección 3.3.4. Dice así: puesto que la razón por sí sola no es jamás capaz de producir una acción o dar lugar a la abolición, infiero que la misma facultad es tan incapaz de evitarla como de disputar sobre su preferencia con una pasión o emoción. Es imposible que la razón pueda tener el último efecto de evitar la abolición más que por un impulso en la dirección contraria de nuestras pasiones. Vemos aquí ya el determinismo, ¿no? Yo actúo determinado por una pasión. Y lo único que podría hacerme actuar de diferente manera es otra pasión más fuerte y contraria. Y en todo esto, la razón no tiene nada que decir, no tiene esa fuerza, no tiene capacidad de determinación. Y sigo leyendo. Pero si la razón no tiene una influencia original, no es posible que resista a un principio que posee una eficacia tal, o que mantenga en suspenso la mente un momento. Esto, digamos, delante de las pasiones, ¿no? Así, resulta que el principio que se opone a nuestra pasión no puede ser el mismo que la razón, y se la llama así tan solo en un sentido impropio. No hablamos de un modo estricto y filosófico cuando hablamos del combate de la razón y la pasión. La razón es, y solo debe ser, la esclava de las pasiones, y no puede pretender ningún otro oficio más que servirlas y obedecerlas. Acaba aquí la cita. Yo creo que diciendo esto no hace falta que desarrolle más. Repito, que no quede esto como una cuestión meramente histórica de Hume, Locke y esta gente, ¿vale? Que en la filosofía contemporánea mismo, yo que sé, hay corrientes como el epifenomenismo, me dan igual los nombres, da igual, o sea, un tío que se llama Jackson, ¿no? Que al final lo que defienden es que la determinación causal es a nivel físico y que los hechos mentales son producto de estas interacciones físicas y no pueden, de hecho, determinar algo físico. En otras palabras, lo dicen muy fino, muy extraño, ¿vale? Pero en otras palabras, determinismo de toda la vida. Ya está. O sea,
que está determinado todo lo físico y nosotros solo observamos lo que pasa, no podemos determinar lo que es físico. Y que no se piense también que es una cosa meramente filosófica. Recordad las consecuencias que tiene esto para la vida real, para el sistema político que planteamos, para cómo nos desarrollamos como persona. Bueno, hasta aquí el vídeo y espero veros pronto.